Prepárate para sumergirte en el escalofriante relato de El exorcismo del pueblo de Zimapán, Hidalgo, una historia que te helará la sangre y te hará temblar de terror. En el tranquilo pueblo de Zimapán, ubicado en el estado de Hidalgo, México, se cernía una oscuridad inquietante. La gente vivía sumida en el miedo y la desesperación, ya que extraños sucesos comenzaron a azotar la comunidad. Las historias de posesiones demoníacas y fenómenos paranormales se propagaron rápidamente, dejando a todos con el corazón lleno de temor. Ante la creciente ola de terror, el padre Antonio Ramírez, un sacerdote valiente y decidido, decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Zimapán. Acompañado por su asistente, el joven seminarista Juan López, se adentró en una pesadilla que nunca olvidarían. El primer caso que llamó la atención del padre Ramírez fue el de María González, una mujer de mediana edad que afirmaba estar poseída por un espíritu maligno. Su voz cambiaba drásticamente, sus ojos adquirían un brillo diabólico y su cuerpo se retorcía de manera antinatural. El sacerdote, convencido de la autenticidad del caso, inició un exorcismo para liberar a María del maligno ser que la había poseído. Sin embargo, el exorcismo no fue tan sencillo como esperaban. Durante el ritual, María se convirtió en un ser monstruoso, su piel se volvió pálida y su voz adquirió un tono gutural. La lucha entre el bien y el mal se desató en la pequeña habitación, mientras el padre Ramírez y Juan luchaban por expulsar al demonio. Pero María no era la única víctima de la posesión demoníaca en Zimapán. Pronto, el padre Ramírez y Juan se encontraron enfrentando casos cada vez más intensos y aterradores. Los habitantes del pueblo, aterrorizados, buscaban refugio en la iglesia, donde el padre Ramírez llevaba a cabo exorcismos en serie. La presencia maligna en Zimapán parecía fortalecerse cada día, y el padre Ramírez se dio cuenta de que se enfrentaba a una fuerza más poderosa de lo que podría haber imaginado. Decidió buscar la ayuda de un antiguo exorcista, el padre Santiago, conocido por su experiencia en casos extremos. Juntos, los dos sacerdotes emprendieron una batalla épica contra las fuerzas del mal que asolaban el pueblo de Zimapán. Utilizando oraciones sagradas y símbolos de protección, se enfrentaron a los demonios que habían tomado posesión de las almas inocentes. El enfrentamiento final tuvo lugar en la antigua iglesia del pueblo, un lugar que había sido profanado por los espíritus malignos. El padre Ramírez y el padre Santiago se enfrentaron a un poderoso demonio que se había apoderado del cuerpo de una niña de tan solo 6 años. La batalla fue feroz y desgarradora, pero finalmente, con su fe y determinación, los sacerdotes lograron expulsar al demonio y liberar a la niña de su posesión. El pueblo de Zimapán quedó finalmente en paz, pero el recuerdo de los horrores vividos durante el exorcismo perduraría para siempre en la memoria de los habitantes. Así concluye el aterrador relato de El exorcismo del pueblo de Zimapán, Hidalgo. Una historia que nos recuerda que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la fe y la valentía son armas poderosas contra las fuerzas del mal.